Gracias, don Miguel. Hola amigos, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Estamos aquí en Radio Uyari y gracias por invitarnos a sus hogares. Bueno, como conocen, este programa Perlas de Sabiduría es un programa de Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Soy Azam, miembro de la Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Es un gusto realmente, es un gusto estar con ustedes, traer temas tan me parece únicas, ¿no? Porque son mensajes, principios, enseñanzas que nos ayudan en nuestra vida individual, personal y en vida colectiva de la humanidad. Así que, bueno, yo creo que sí, así como muchos de ustedes nos siguen y siempre tienen esa generosidad de decirnos que este programa les gusta y nos animan a seguir. Bueno, hoy normalmente al inicio del programa tenemos una introducción para los amigos que por primera vez nos escuchan. ¿Qué es la fe Bahá'í? ¿Quiénes somos los Bahá'ís? ¿Qué hacemos los Bahá'ís? Algo cortito. Y bueno, como hoy día tengo dos invitados muy especiales, muy queridos para mí, son hermanos de corazón y de alma. Tenemos a Rosana Rivera, una periodista muy especial, de verdad que ojalá que todos seguimos esos pasos de como Rosana, que es un espejo que refleja la realidad, la verdad con toda honestidad siempre. Es un honor tenerte, Rosanita, bienvenida, es tu programa, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Azam, bueno, por tus palabras también, realmente no las merezco. No, claro que Todo sí. eso es un reflejo que tú irradias, la verdad. Gracias. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad hace bastante tiempo que no compartíamos, ¿no? El programa, creo que bastantes años. Sí, exacto. Y te extrañábamos, por eso que sí, hoy día quería que sí o sí, por favor, dejes hacer otras cosas y acompáñanos. También estamos con nuestro querido Alberto, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Alberto, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, bien. Gracias. Buenos Hola. días a todos. Creo buenos que días se a todos congeló los amigos. no sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, Azam. Hola, hola. Ya. No sé Bueno, si me amigos, escuchan. buenos días a todos ustedes, ¿no? Acá, bueno, en un nuevo programa y estamos justamente en una nueva fecha, ¿no? Tan importante para todos nosotros, como es una actividad más, digamos, de esta radio. Parece que a Sam se le ha cortado. Sí, disculpen, parece que mi internet de repente me botó. Ustedes siguen porque a veces Okay. internet está fallando. Muy Pero bien. sí quería invitar a Rosanita si puede dar una introducción sobre la fe Bahá'í, por favor. Bien. Gracias. Sí, claro. Bueno, como todos tus oyentes saben, este programa es auspiciado por la Asamblea Local de Cieneguilla, ¿no? Asamblea Espiritual Local de Cieneguilla de los Bahá'ís. Bueno, los Bahá'ís somos una comunidad religiosa mundial, ¿no? Estamos establecidos en casi todos los países del mundo y estamos, pues, en el Perú, también casi en todos los departamentos del país, ¿no? Y en las comunidades o distritos tenemos asambleas locales, así como en Cieneguilla, La Molina, bueno, diferentes distritos de Lima también, ¿no? Bueno, como ya Azam debe haber compartido anteriormente, nosotros somos una comunidad que es totalmente interreligiosa. Es decir, nosotros consideramos que en el mundo, o sea, hay una sola religión, y esa religión ha venido a través de etapas, en todas las épocas en que la humanidad se ha ido desarrollando, y por lo tanto constituye una sola religión, que ha venido, lógicamente, la voz de Dios a través de diversos mensajeros
que han aparecido en esas épocas, ¿no? Porque, lo cual es muy lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que vivía en la época de las cavernas, pues tenía diferentes necesidades, su entendimiento era distinto, y entonces el mensaje tenía que ser adecuado para la época en que se llegaba, ¿no? Y si hacemos digamos, nos prolongamos hasta la época actual, por ejemplo, la forma de pensar, nuestras necesidades, el desarrollo, el adelanto, la tecnología, pues no podría ser comprendida por los hombres de las cavernas. Por lo tanto, el mensaje que Dios envía para esta época tiene que ser distinto. Y es así que nosotros consideramos que Bahá'u'lláh es el mensajero de Dios para esta época, porque ha traído un mensaje renovado, ¿no? Un mensaje actual, acorde a las necesidades del mundo actual, ¿no? Pero al final, si nosotros nos ponemos a ver cuál es el mensaje que han traído esos portavoces de la voz de Dios, pues vemos que en el fondo el mensaje es el mismo, ¿no? Amor, solidaridad, unión, ¿no? Todo lo que es beneficioso para el ser humano es un mensaje único, ¿no? Que a través de las épocas se ha ido transmitiendo, a través de estos fundadores de grandes religiones, ¿no? Lo que varía es un poco el mensaje, como dijimos anteriormente, que es adecuado a la época, ¿no? Por ejemplo, igualdad de hombre y la mujer, que actualmente es no solo un derecho, sino una necesidad, ¿no? Y que es inherente al ser humano ese derecho, pero digamos que antes no se divulgó tanto como hoy, como el mensaje renovado de la religión, ¿no? Por ejemplo, la educación o un idioma universal, ¿no? Para todo el planeta, para que podamos entendernos a pesar de las diferencias culturales y de idioma que existen actualmente, ¿no? Entonces esas son como variaciones del mensaje que son adecuados a la época. Y al final nosotros los bahá'ís siempre decimos que el mensaje traído por estos portavoces de Dios, pues es un mensaje de unidad y como un remedio para los males de la sociedad, ¿no? Los males actuales, por ejemplo, es un mensaje que trae Bahá'u'lláh, por ejemplo, el desarme mundial, ¿no? Es un mensaje que trae Bahá'u'lláh, y ahora actualmente con los problemas que vivimos, nos damos cuenta que realmente el mundo sería mejor si no existieran armas, solamente las necesarias para la defensa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un gobierno mundial que pudiera administrar no solo los recursos naturales del mundo, sino también situaciones como las pandemias mundiales de salud que ahora estamos viendo, ¿no? Es un mensaje renovado, ¿no? Y necesario, según lo vamos viendo actualmente cómo se desarrollan las situaciones en el mundo, estamos viendo que es muy necesario, ¿no? Lo hemos visto justamente a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿no? Si un país está enfermo, no significa que solamente se van a afectar los pobladores de ese país, sino el mundo entero, como ya lo hemos comprobado, ¿no? Y las decisiones tienen que ser mundiales, tienen que partir de un gobierno mundial que es como el que propone Bahá'u'lláh, ¿no? Bueno, la fe es tan amplia que la verdad en pocos minutos es un poco complicado explicarlo, pero bueno, son algunos alcances, ¿no? De lo que es la fe, y tal vez los amigos pueden compartir algo más. Gracias, Rosana. Gracias. Muy, muy interesante y claro, como tú dices, es muy amplio, no se puede decir en pocas palabras, pero lo has explicado la esencia de las enseñanzas de Bahá'u'lláh, y justamente uno de los principios fundamentales de la fe bahá'í que has compartido, que es la esencia de todas las religiones es una sola, ¿no? Estabas hablando de esa parte espiritual, de este aspecto espiritual de las enseñanzas de todos los enviados de Dios, y eso se comprende como educación espiritual de la raza humana, porque eso nunca se ha cambiado, nunca Dios ha dicho que, bueno, ya no vale la veracidad, la honestidad, la solidaridad, el amor, el compañerismo, no, siempre ha habido dentro de las enseñanzas de todas las religiones y habrá seguramente en futuro también. Entonces, en base de eso, creo que va a girar nuestra conversación de hoy sobre la importancia de la educación espiritual
para la humanidad. Entonces, no sé si Alberto, ¿quieres empezar ese conversatorio? Es un tema, yo creo que a todo el mundo le va a encantar, porque es algo que está como cada vez debilitando, bajando su, no sé, su fuerza, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revivir? Porque Baha'u'lláh ha venido para revivir esa educación espiritual y ha traído muchas enseñanzas. Por favor, Alberto. El micrófono está apagado, está cerrado. Perdón. Ya. Por favor. Lo que estaba viendo es que muchas religiones o muchas congregaciones de las religiones, porque estamos viendo que las religiones del pasado tienen muchas congregaciones, ¿no? Muchas veces se toma algunas cosas como espirituales, ¿no? Y otras cosas como no espirituales. Pero la manera de definir y poder ver cuál es cuál es justamente recurriendo a la palabra divina, ¿no? Baha'u'lláh nos dice, oh hijo del hombre, amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Cuando habla llena tu alma con el espíritu de vida, está hablando de que el espíritu de vida es justamente las enseñanzas espirituales que llegan de Dios. Convengamos que Dios hay uno solo. Entonces, seamos musulmanes, budistas, de la religión que querramos, todas estas han sido formadas por un solo Dios. Son parte de la enseñanza espiritual de un solo Dios. Por eso es que encontramos cosas tan comunes entre todos, porque viene de la misma fuente. En algún momento fue explicado de una manera a los hindúes, a los asiáticos, a los africanos, a los americanos, a los europeos, ¿no? En otras épocas fue explicado de otra manera, pero la enseñanza, como bien decía Rosana, es exactamente igual. Lo único que cambia es el tiempo, ¿no? Es como cuando uno tiene un niño, ¿no? Un niño de pequeño, uno lo envía pues al colegio, primero al nido, ¿no? Al jardín, ¿no? Luego lo manda a educación primaria y luego a secundaria, ¿no? O a educación media y luego va a la universidad. Entonces el mensaje y la educación del padre no es lo mismo cómo se dirige a un niño que va a la guardería, que va al jardín, o que va a primaria o a secundaria, es diferente. Uno tiene que ir cambiando y puede hablar cosas más profundas porque el niño está en otro nivel educativo. Entonces, a medida que la humanidad ha sido, o sea, la humanidad ha avanzado gracias a las enseñanzas de Dios. No es que el hombre ha descubierto y el hombre ha avanzado, no. Si Dios no lo permitía, no hubiera avanzado el hombre. Todas las enseñanzas que han permitido al hombre avanzar han sido enseñanzas que han venido de Dios. Recordemos desde Adán, antes de Adán, cómo éramos. Éramos como salvajes, ¿no? Y a partir de Adán en adelante, con las enseñanzas divinas, cómo nos hemos ido civilizando. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido cambiando el mensaje de Dios. Y muchas veces los seres humanos pensamos que ese mensaje es único, y eso es verdad, pero piensan de que la enseñanza que se dio cuando el niño estaba en primaria, la tengo que mantener incluso igualita para cuando esté en la universidad, ¿no? O cuando sale a la vida profesional. Imagínense lo ilógico que es pensar de esa manera. Entonces, la educación divina es una educación que el ser humano está recibiendo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde que Adán descubrió que tenía espiritualidad y podía relacionarse con lo divino, hasta el día de hoy, y eso es lo que nos está civilizando, ¿no? ¿Qué piensas, Rosalita? Sí, Gracias, bueno, Rosanita, por favor. no, lo vemos como muy lógico, ¿no? Pero realmente la idea equivocada existe en la sociedad de que, por ejemplo, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la religión, como por ejemplo la educación. Por esa razón es que en los colegios en Perú, por ejemplo, la enseñanza religiosa se ha eliminado, ¿no? ¿No es cierto? Pero tal vez
lo que se ha tratado de hacer es eliminar una religión que, digamos, darle libertad al ser humano tal vez para escoger la religión que quiera y no imponérsela a través de la educación, pero no debió haberse quitado de esa manera porque debió haberse enseñado una religión mucho más universal, digamos, ¿no? O enseñar los fundamentos de las diferentes religiones, ¿no? No eliminarla totalmente o enseñarla de otra manera, de manera distinta. Porque muchas veces esos valores, lo que tú has hablado, como la honestidad, la solidaridad, es como que no tiene nada que ver con religión. Para nosotros no es así. O sea, no se puede enseñar la solidaridad, la honestidad, el amor, alejado de la religión. Porque eso empieza a ser como una cuestión teórica, ¿no? Si no está ligada a un sentimiento que te liga, valga la redundancia, a Dios. Llega a ser solamente un concepto teórico que fácilmente lo aprendes en clase y cuando sales de clase lo olvidas o no lo tienes dentro de ti, no lo asumes, ¿no? Entonces, pues son situaciones que al parecer los que se encargan de dirigir la educación en el país, pues no lo tienen muy claro, ¿no? Deberíamos ponerse a pensar un poquito en eso, ¿no? Ir más allá. O sea, es como que subestimas la religión y dices, no, de acá no puedo sacar nada, solamente vale los conceptos teóricos o matemáticas, etcétera, filosofía, pero esto de acá, que está la religión, no me puede aportar nada, y nosotros sabemos que eso no es así. Hace un momento estabas hablando de los hombres de las cavernas, ¿no es cierto? Y cómo hemos evolucionado. Pero si vemos la situación actual, cómo se encuentra el mundo, más bien diríamos que estamos retrocediendo hacia la época de las cavernas, ¿no? Tienes razón. ¿Sabe qué? Cuando estaban hablando ustedes, de verdad que me parece totalmente cierto eso de que la humanidad ha separado la parte espiritual del ser humano, la parte humana, mejor dicho, esas enseñanzas que nos hacen más humano, más esa conciencia humana desarrolla, que seamos más amable, más solidario, más cooperativo, más sensible ante el dolor y bienestar de otros, ¿no? Que sentimos esa como así deseamos lo bien para nosotros, deseamos para otros. Y eso necesita educarse. Y eso, como dices, Rosana, totalmente se ha quitado de la educación y la educación se ha limitado solamente con la parte científica, la parte tecnológica, que la humanidad piensa que el de civilización está una ciudad, por ejemplo, progresa cuando tiene más tiendas, más edificios, pero no con la calidad de las personas que viven ahí. Así han dividido la humanidad, ¿no? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, no por la calidad. Tal vez yo equivocadamente he estado utilizando la palabra religión en lugar de espiritualidad, ¿no? Porque la palabra religión actualmente está muy mal vista y con justa razón muchas veces, ¿no? Porque pues la historia religiosa no está muy libre de abusos y esas cosas, ¿no? Sí. Tal vez deberíamos hablar de espiritualidad, pero como dijo Alberto también hace un rato, ¿no? O sea, el avance en cuanto a tecnología, desarrollo, de la ciencia desde sus inicios, pues se debe a la religión, ¿no? Sí, sí. No, el hombre no hubiera logrado absolutamente nada, pero eso actualmente no es un concepto que se maneja en el mundo, digamos, intelectual o científico, ¿no? Eso no se toma en cuenta para nada, ¿no, Alberto? O sea, ni se considera. Lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? De que quizás puntualizar en algo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos de religión, digamos, como una fuente de enseñanzas espirituales, ¿no? No hablo de la religión que menciona Rosana, que muchas veces se piensa, o sea, de la religión destructiva, ¿no? Que es la religión que normalmente es aquella que ya toma esa forma, ese cuerpo de destrucción, cuando se dejan de seguir las enseñanzas de su fundador, ¿no? Y comienzan a entrar los intereses humanos, ¿no?
Entonces, esas se encargan de destruir, digamos, y dar una mala presencia de una religión que originariamente su fundador no la enseñó así. No, en eso Exacto. quedemos claros, ¿no? Claro. Entonces, pero hay algo, ¿no? Cuando nosotros vemos el ser humano y lo que existe, vemos que hay una realidad espiritual y hay una realidad física. Entonces, lo que justamente hacen las enseñanzas espirituales es, apoyándose en la realidad espiritual, influenciar en la realidad física de tal manera de hacer que nosotros podamos vivir de una manera espiritual en la parte física. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de virtudes, cuando hablamos de valores muchas veces, ¿no? Aunque no todos los valores son virtudes, pero aquellos valores que coinciden con las virtudes, hablamos de algo que viene de la parte espiritual. Y estamos viendo algo también que es muy importante, fíjense. ¿El progreso material es suficiente para mejorar la vida del hombre? Bueno, Estamos ya viendo estamos que viendo no. que no, claro. No, Eso Estamos está de viendo, hecho que no. por ejemplo, mientras más progreso material hay muchos más intereses para aprovecharse de esos intereses materiales, ¿no? Y viene la corrupción, viene una serie de temas que van alrededor de temas corruptos, ¿no? Como es el robo, como es el engaño, como es el tratar de amasar fortuna, sea como Injusticia. sea, justamente, ¿no? Pasando por el tema de la injusticia para lograr eso, ¿no? Pero miren, eso es totalmente material, está dejado solamente al plano material. ¿Cómo es que, ahí podemos ver claramente cómo es que el vacío espiritual genera un mundo totalmente dañino? Pero si a ese mundo espiritual que de lo tecnológico, de todos los avances materiales, todos los avances económicos, lo revestiéramos de un fondo espiritual, encontraríamos de que se podría utilizar de una manera altruista todo. Exacto. Podríamos utilizar, por ejemplo, la riqueza de un país en mejorar, ¿qué? Mejorar la educación, mejorar la salud. ¿Por qué? Porque se busca el bienestar de todos, ¿no? Mejoraríamos la educación para que la gente sea más culta, pero no una educación netamente material, como estamos viendo que nos ha llevado a esta situación, no solo acá en el Perú, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Unos niveles de corrupción inmensos a nivel mundial, ¿no? Pero si a esto le sumamos la parte espiritual, por las virtudes, los valores, ¿no? Y todas las personas que tienen alguna religión saben muy bien que además de eso se junta en lo que viene a ser la oración, el seguimiento de sus escritos sagrados, ¿no? Los mandamientos de Dios, las leyes divinas que hay que cumplir, ¿no? Pero si dejamos ese punto de lado, pero solamente utilizáramos la parte de las virtudes o los valores espirituales, ¿cuánto mejoraría nuestra sociedad a nivel mundial? Exacto. Pero ahí, Perdón. Sí, Rosana, por favor. Después. claro, yo digo ahí, en esa parte coincido totalmente con Alberto, ¿no? Pero chocamos también con una realidad que es bastante cruda, ¿no? Que si nuestros dirigentes políticos nos escucharan hablar en este momento, dirían, ah, qué idealista es esta gente, ¿no? Porque realmente a ellos no les interesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno como ciudadano común y corriente que no tiene el poder para decidir sobre la educación, por ejemplo, del país, ¿no? Y es lo que básicamente, sé que muchas otras organizaciones también lo hacen, ¿no? Pero la comunidad Bahá'í, por ejemplo, a nivel mundial, bueno, si bien trata de colaborar a veces con instituciones pues, de alto nivel, sin embargo, su enfoque principal está en colaborar a nivel de barrio, ¿no? O sea, donde hay un Bahá'í, bueno, su obligación es colaborar en la educación de los niños, ¿no? O de los jóvenes, ¿no? Inculcarles esa parte espiritual que muchas veces es olvidada en los colegios. Porque a veces, bueno, los padres, como estamos pues tan enfrascados en, ¿no? En trabajar, digamos, para mantener a nuestros hijos, a veces también como que descuidamos esa parte, ¿no? Pero qué bonito sería si, por ejemplo, en un barrio, en una calle, ¿no? Un Bahá'í se asocia con sus vecinos y deciden pues colaborar en educar a esos niños que más adelante serán adultos y tal vez alguno de ellos
llegar a ser dirigente de un país, ¿no? Si está educado en esa parte espiritual, indudablemente puede cambiar el mundo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces eso es lo que básicamente podemos hacer, ¿no? Exacto. Mira, primero quería decir algo antes de que digas eso, Rosana, y porque después quiero volver a lo que tú estabas ahora hablando. Es que cuando se quita a Dios o la religión de la vida de un ser humano, realmente se le está limitando con sus capacidades materiales, físicas nada más. Entonces, es como una pobreza, después es una pobreza, porque tú puedes tener mucho éxito en mundo material, ser profesional, ganar mucho dinero, pero tu corazón y tus relaciones personales, colectivas, va a ser muy pobre porque no tienes esa fortaleza espiritual. Entonces, yo vuelvo a lo que tú decías de antes, que tiene que ver educación religiosa. Ahora, no que cada país solamente enseña lo que es la creencia de este pueblo, sino que enseñamos en los colegios, parte de ese tema que estamos abarcando, educación, la importancia de educación espiritual, es que enseñamos la historia de todas las religiones a los niños para quitarles ese prejuicio que mi religión, que tu religión. Eso yo creo que sería uno de los avances más grandes que puede dar la humanidad, un paso grande para quitar muchos problemas, intolerancia religiosa y falta de respeto a la creencia de otros. Es que en todos otros temas, por ejemplo, en matemática, en geografía, en historia, uno aprende de todo. Pero en temas de religión, justamente, nos encierran, nos limitan en cada pueblo. Si tú has nacido en un país musulmán, solamente te enseñan las enseñanzas de Muhammad. Si tú has nacido en un país que es budista, solamente aprendes lo que es de budismo. O si has nacido en este lado del mundo, en un país cristiano, solo te enseñan que la palabra de Jesucristo es la verdad y después no hay otra verdad. O sea, eso es lo que está empobreciendo la educación espiritual. Eso de un lado. Entonces, esa es realmente una de las propuestas de la comunidad Bahá'í al mundo, que en los colegios y en familias se enseña la historia de todas las religiones como algo continuo y que los niños, los seres humanos, aprendemos a amar y respetar a todos. No sé si Alberto sabe si en algún lugar del mundo se hace esto, o sea, enseñar la historia de las religiones. Bueno, yo recuerdo que cuando mis hijos que han estado en el colegio Waldorf, había algo parecido. Había algo parecido, enseñaban de varias religiones en el curso y no enseñaban ninguna religión en específico. Yo supongo que en algunos lugares habrán algunas concepciones algo parecidas a nivel mundial, ¿no? Pero como política de Estado, no. Y algo que me hace pensar, Hassan, también es que, miren, no me había dado cuenta, pero cuánto daño está haciendo el politeísmo al mundo. Así y ustedes es. dirán, no hay politeísmo. Sí, sí, yo creo que sí, todavía no nos hemos sacado el chip del politeísmo. A ver, Porque dime, Alberto, el musulmán piensa que Alá es diferente que el Dios cristiano. Sí, claro. O que el Dios cristiano es diferente que el Dios, no hablado de los budistas. Bueno, en eso sí, tienes razón. ¿No? Eso sí. Entonces siempre pensamos de que hay varios dioses. Exacto. Pero en la y práctica, mi Dios es mejor que el tuyo. Así es, porque lo vemos como que tenemos un carro, a Dios lo asemejamos a un carro y mi carro es mejor que el tuyo. O sea, hasta en eso somos materialistas. Entonces, Infantil. ahí hay un tema, ¿no? De que nos enseñan que Dios es uno en nuestra religión, pero cuando vemos de otras religiones, le preguntamos en qué Dios crees. Entonces, el politeísmo todavía no se ha ido de la tierra. El día en que realmente seamos conscientes que Dios es uno solo y que el Dios de todas las religiones es uno solo, yo pienso que va a comenzar recién a armarse este rompecabezas. Y por otro lado, lo otro que estaba pensando era lo que dijo Rosana en los colegios, ¿no? Pongamos, si yo utilizo matemáticas, no utilizo la matemática de la época de Grecia, de la época de los árabes,
de la época de los hindúes, de la época, digamos, del medioevo, la época actual. No, yo utilizo todas las matemáticas, ¿no? No me circunscribo que no, como yo soy musulmán, entonces yo solamente voy a usar la matemática árabe. Imagínense qué atrasado estaría ese país si solamente se queda con la matemática árabe, ¿no? Si yo soy de Occidente, entonces solamente la matemática griega. Qué atrasado estaría ese país, no habría avanzado nada. Pero sí, Limitado. al usar todo, ¿cuánto ha avanzado? Si hablamos de biología, usamos la biología que han descubierto todos los países del mundo. Si hablamos de química, si hablamos de agricultura, si hablamos, todos los avances tecnológicos son de todas las partes del mundo. Pero cuando hablamos de religión, solamente queremos hablar la de un grupo nada más. La de Occidente, dice. Inclusive Dicen la de Occidente, ¿no? Sí, nos llamó atención con Rosana, una vez estuvimos en una reunión y decían religiones occidentales y religión oriental, y nosotros después decimos, ¿cuál es religión occidental si todos los enviados de Dios han venido desde el oriente? Exacto. Claro, entonces son falacias que muchas veces todavía nos ocultan la verdad, ¿no? Porque no queremos ser, digamos, honestos y ver la realidad como es, ¿no? Pero para eso hay que, obviamente, documentarse, hay que leer, Claro. hay que investigar. Pero yo pienso eso, ¿no? De que el día en que los gobiernos se decidan a enseñar religión como se enseñan las ciencias, las demás, con todas las religiones, imagínense esos chicos que saldrían, conocerían del Islam, conocerían del budismo, del hinduismo, conocerían del cristianismo, conocerían de tantas religiones que ese joven puede trabajar en todo el mundo. Claro, Porque Alberto, ahora la gente se mueve en todo el mundo. Pero así como tú hablas de los gobiernos, ¿no? Pero esos gobiernos están formados por personas, ¿no? Que tienen mentes equivocadas, formados de una manera equivocada. Y si queremos cambiar una civilización, digamos que tenemos que empezar a educar a los niños para que cuando lleguen a esa edad adulta tengan esa mentalidad diferente, que es lo que el mundo necesita, ¿no? Porque las generaciones anteriores, pues, es un poco complicado, ¿no? Si no tienes una mente abierta para escuchar un conocimiento nuevo, pues no... Exacto. Una vez leía sobre un comentarista que hablaba justamente sobre temas políticos y mencionaba de que hemos avanzado como humanidad en tecnología, en medicina, en varias cosas hemos avanzado. Pero el ambiente que no ha avanzado es el ambiente político. El ambiente político sigue anclado en el siglo XIX, siglo XX. No han avanzado más. Entonces, estamos teniendo, es como que tuviéramos un colegio súper moderno, pero con un profesor, ¿no? De inicios del siglo XX, con un director del inicio del siglo XX. ¿Qué va a hacer ese director con un colegio tan moderno que tiene tanta tecnología si no sabe qué hacer? Es que eso lo vemos todos los días. O sea, lo que tú dices, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Porque justamente, pues, la educación no ha cambiado. O sea, ni tiene visos de cambiar tampoco. O sea, es deprimente, realmente, ¿no? Exacto. Ahora, volviendo al tema que mencionó Rosana antes, sobre cómo podemos transformar, hacer el cambio saludable, es volver a educar a los niños, como decía, y ese tema que cómo los bahá'ís están aportando, están contribuyendo con ese tema. Yo creo que sería interesante contar un poco más sobre eso, porque se está construyendo comunidades, sociedades, ¿no? En todos los lugares donde se encuentra, aunque sea una sola familia Bahá'í, se están haciendo esta labor que yo creo que eso sí va a dar buenos resultados, va a ir cambiando, transformando esas ideas que, como dicen, hemos quedado. Bueno, sí, tenemos carros, aviones y todo, no como nuestras generaciones, 3, 4 generaciones anteriores, pero nuestra mentalidad y nuestra forma todavía de creer o entender los otros mundos espirituales, estamos en los siglos pasados, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo hacer ese cambio y esa transformación. Bueno, yo creo que, bueno, programas como este, por ejemplo, que Hola, ojalá se lleguen a... congeló nuevamente. Oh, ¿qué pasa con mi internet hoy día? Hola. ¿Escuchamos? Ay, ahora sí. Sí, yo decía que pues todo esto de lo que estamos hablando es nada si esto no llega a oídos de los padres. Y si los padres no toman conciencia de que son ellos, primero tienen que cambiar ellos, ¿no? Tienen que darse cuenta, o tenemos, ¿no? Para incluirme, tenemos que darnos cuenta que no es la educación escolar o la educación universitaria. Si tú envías a tus hijos a los mejores colegios y mejores universidades, no es suficiente. Eso lo estamos viendo cada día, ¿no? Que es necesario reforzar esa educación espiritual que no se brinda en las instituciones oficiales. Si los padres llegamos a convencernos de esto, vamos a colaborar y vamos a apoyar todas estas iniciativas de educar espiritualmente a los niños fuera de, por ejemplo, lo que hace la comunidad Bahá'í, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras comunidades, fuera de la parte oficial. Pero muchas veces los padres no tomamos conciencia de esto, entonces luego nos quejamos, ¿no? Pero si no tomamos conciencia de esto, la verdad es como un desperdicio, ¿no? Es como un desperdicio de pagar miles de soles en colegios y universidades para que al final salga un ser humano que no va a aportar a la sociedad, un ciudadano que no va a servir de gran cosa por más instrucción que tenga, ¿no? Hay una cita de Bajaola, no sé si ustedes recuerdan, porque quiero parafrasearla, no la recuerdo muy claro, algo que decía de que es mejor un niño con poca instrucción, pero digamos con un buen comportamiento que al revés, ¿no? Entonces no podemos lograr ciudadanos íntegros si no le damos la educación espiritual que es tan necesaria, sobre todo en la época actual que tenemos tantas situaciones que a veces ¿no? malogran la mente desde la niñez. Y entonces vivimos en un mundo bastante peligroso actualmente, mucho más peligroso para la juventud que décadas atrás. Cierto. Totalmente de acuerdo, Rosanita, y yo creo que la contribución de todos vale, ¿no? En este caso, como por ejemplo los bajáis, capacitamos los padres para que puedan educar o acompañar en esa educación espiritual que también paralelamente le damos a sus hijos, pueden acompañar y pueden apoyar para que los niños sean diferentes que nosotros, porque en verdad la naturaleza del ser humano es noble. Nosotros fuimos creados en imagen de Dios, ¿no? En imagen de Dios, y tenemos esas cualidades, esas virtudes que potencialmente todo el ser humano trae a este mundo. Entonces, si no lo educamos, se atrofia. Y si no le educamos, más bien en lugar de que sea una persona valiosa para la sociedad, va a ser un peligro. Y es lo que, como tú mencionas, las autoridades de donde vienen de nuestras comunidades, nuestras sociedades. Entonces, cambiamos uno con esperanza que el otro va a ser mejor. Cambiamos el otro con esperanza que el otro va a ser mejor. Y siempre seguimos en lo mismo, ¿no? Sucede algo bastante contradictorio, ustedes se habrán dado cuenta actualmente, que muchas de las virtudes, como dice Hassan, nosotros hemos nacido nobles, porque somos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y hemos sido adornados con esas virtudes que vienen de la divinidad, pero lamentablemente en el transcurso de la vida, pues vamos, no digamos perdiendo, pero como que esas virtudes van quedando por debajo de una capa de suciedad con la que nos vamos impregnando a lo largo de la vida. Y muchas veces las virtudes estas que enaltecen al ser humano son vistas como algo pasado de moda, o que no eres listo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿no? O sea, si tú no haces trampa, entonces eres tonto, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto ya se hace normal en la vida, ¿no? O sea, que tú tienes que utilizar herramientas que nosotros llamaríamos que son negativas, ¿no? Como el engaño, ¿no? Por ejemplo, pero se ven de manera positiva, por llamarle de alguna manera,
cuando tú tratas de hacer negocios o tratas de realizar ciertas actividades que te van a significar un beneficio en la sociedad, ¿no? Eso yo lo he visto muchísimo, la verdad, y si tú no eres parte o no compartes esos valores equivocados, ya eres tonto, ¿no? Y lamentablemente también te perjudicas. Eso es algo increíble, es algo que la sociedad no se ha detenido a ver, pero la consecuencia de todo esto es lo que vivimos actualmente, ¿no? Y nos quejamos, pero sin embargo, nosotros continuamos ese estilo de vida y no hacemos nada por detenerlo o cambiarlo. Cierto. Bueno, lo que vamos haciendo justamente son todos aplicando los programas que tiene la comunidad, ¿no? Pero también, digamos, en nuestro quehacer de día a día, como en este programa, lo que buscamos es también que la gente tenga otra visión y que se dé cuenta de aquello que está, pero que no se ve. Por ejemplo, ¿no? Una persona que vende en el mercado y que comienza a engañar a la gente, ¿no? Tiene su puesto de lo que sea y comienza a engañar a la gente, va a perder clientela, ¿no? Pero veamos a aquellas personas que son exitosas, que muchas veces son la envidia del resto de la gente, que son gente que busca utilizar las virtudes en su negocio, ser honestos, y cómo es que la gente, inclusive la gente deshonesta, lo busca, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe de que les van a dar algo a precio justo, les van a cobrar adecuadamente y les van a cumplir cuando soliciten algo. Eso también poco a poco se está viendo en todo nivel también de negocios, que eso en negocios se llama la confianza, que eso en Estados Unidos es muy claro, pero acá en nuestro país como que no lo tenemos claro todavía. La palabra no vale nada. En La otros palabra países no, sí. en nuestro país, antes valía, ¿no? Ahora ya Antes no valía, vale. en algún momento se perdió. Entonces, Ajá. fíjese qué importante sería recuperar la palabra, por ejemplo. Sería recuperar la honestidad, ¿no? Una persona cuando ve que alguien es honesto, por ejemplo, yo voy y quiero, por ejemplo, arreglar mi carro, por ejemplo, y yo veo que se comporta honestamente, yo vuelvo con mi carro y porque sé que no me va a sacar piezas, no me va a dañar, ¿no? Entonces, yo valoro justamente lo correcto de la persona que está al frente. Y si es que a mí se me presenta una persona honesta que trabaja bien contra una persona que puede ser un genio, pero es deshonesto, yo al genio le tengo miedo, porque esa genialidad la usa para el mal, ¿no? Y me puede engañar, me puede hacer daño. Entonces, en realidad tenemos ejemplos dentro de nuestra sociedad de gente buena que trabaja. Y yo pienso que si un país como el Perú, por ejemplo, no se cae, es porque hay bastante gente buena Pero y hay que que divulgar más mantiene, esto. y sí, poca gente buena, pero que hace que la balanza al menos se nivele para mantenernos, ¿no? Pero Que lo no que hay se que caiga abrir para los un lado. ojos, es parte de la función que tenemos en este programa, es que todos en general entremos en conciencia de esto, ¿no? De lo bueno que es actuar correctamente, de lo bueno que es educar bien a nuestros hijos. Si nosotros vemos las familias, por ejemplo, que están basadas en todo lo que es el capital solamente, la parte, digamos, material y no en la parte espiritual, no hay nada de parte espiritual entre ellos, ¿cómo se van destruyendo a través del tiempo como familias? ¿No? Y de esos tenemos muchos ejemplos. Pero vemos gente humilde, ¿no? Que es inmigrante, por ejemplo, viene de la sierra y comienza a trabajar, es gente muy trabajadora, ¿no? Y uno los ve y son gente que se esfuerza, son honestos, lo mismo aprenden sus hijos, esa honestidad, ese esfuerzo, eso. Y después con el tiempo vemos que crecen y se hacen grandes empresarios, tienen grandes trabajos generados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque su familia generó en base eh, a buenas actitudes, a buenas virtudes, digamos, eso bueno lo sacó a flote, ¿no? Pero si alguien de ellos deja de lado esa parte de ser honesto, de ser laborioso, se viene abajo, ¿no? Entonces, ejemplos tenemos muchos en nuestra sociedad, pero lo que Pero pasa es que siempre se publicita más eso que dice Rosana, ¿no?
Se Ajá, publicita más, mira, hay que engañar porque me gano 10 centavos, me gano un sol. Está bien, ganaste un sol, ganaste 10 soles, ganaste 100 soles, fuiste pero ahí nomás de eso, quedas. pero de ahí no vas a ganar más. El otro, el que se esfuerza, el que sufre, que viene desde abajo, si uno saca al final de su vida, saca cuánto ha ganado, vamos a ver que ha ganado mucho más que aquel que es deshonesto. Ajá, pero también pasa algo, Alberto. Es cierto, hay muchas familias que sí son conscientes y tratan de inculcar a sus hijos esa parte espiritual tan necesaria, ¿no? En la sociedad. Pero a veces tenemos una idea también equivocada. O sea, digo, yo crío bien a mis hijos y ya, el resto no me interesa. Porque basta con que yo me preocupe por esa parte y mis hijos estén bien formados y suficiente. Pero no es así, porque nuestros hijos se relacionan siempre con otros, ¿no? Van a hacer su vida en la sociedad, no solamente dentro de nuestra casa. Y lastimosamente, las influencias que existen fuera en la sociedad, por más que uno haya educado bien a sus hijos, siempre van a dejar una huella. Entonces, no podemos encerrarnos dentro de nosotros mismos y decir, basta con que mis hijos estén bien educados y no me interesa nada más, no me interesa mi vecino o el niño que juega en el parque, no, porque yo ya me preocupé por educar bien a mis niños, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que eso no es suficiente, que es necesario en ese sentido, educar bien a nuestros hijos y preocuparnos también por los hijos de nuestros vecinos, de nuestro entorno, de nuestra familia, de todas aquellas personas que van a tener una relación con nuestros propios hijos, ¿no es cierto? Y eso es lo que también debemos tener claro, ¿no? Que es como una misión, un deber que tiene cada ser humano en esta sociedad. Me has hecho recordar algo, que cuando mis hijos estaban en el colegio, una de las grandes preocupaciones era, ¿y cómo podemos tener nosotros, digamos, eh, controlado de alguna manera o ser conocedores del ambiente en el cual se mueven los hijos? Y normalmente uno lo que hace es, bueno, dile, te haces amigo de los padres, ¿no? Y los invitas a la casa y luego hay como un nexo. Entonces, sí creo que en eso también tienes mucha razón. O sea, si bien nosotros nos preocupamos mucho de nuestra familia y de la educación dentro de nuestra familia, también debemos preocuparnos de nuestro entorno. Y eso es una de las cosas buenas que tienen los programas que tiene la comunidad Bahá'í. Porque cuando se hace, por ejemplo, clase de niños, no solamente es para los niños de la casa del Bahá'í, sino también de las casas que están alrededor, ¿no? De tal manera de que al final los padres comprenden que es bueno crear un buen ambiente entre los hijos, principalmente las que más se dan cuenta esto son las madres, ¿no? Que es importante que su hijo tenga un buen entorno y que se conozcan todos los amiguitos y que estén en un ambiente sano. Entonces, en un ambiente así, donde se enseñan virtudes, donde se enseña que todos son iguales, donde se enseña que no hay diferencias de razas, donde se enseña que no hay diferencia, no tiene más o tiene menos, sino que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y que todos tenemos iguales potencialidades. Fíjense que ahí se cumple una de las características espirituales más grandes que han traído todas las religiones, todos los fundadores de las religiones, que es la unidad. Si ustedes revisan la historia de todas las religiones, siempre van a encontrar que el que trajo esa fe, que el que trajo digamos, esa religión, esas enseñanzas para esas religiones, lo que hacían era unir gente de su época, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la época donde había tribus, los unía como tribus. Si nos vamos a la época donde habían ya reinos, los unían como reinos. Ahora estamos en una época que es mundial y lo que hay que hacer ahora es unirnos como hermanos todos, ¿no? Y todas las enseñanzas son que todos somos hijos de Dios. Ahí no habla todos los blancos, los negros, los rojos, los amarillos son hijos de Dios. No. Las enseñanzas divinas siempre todos son hijos de Dios. No hablan de nada de diferencia.
Entonces, esa enseñanza que no tiene ningún tipo de discriminación para ser hijos de Dios, que están en todas las religiones, ¿no? Eso nos indica que la religión tiende a unir, no tiende a disipar, ¿no? Si algo vemos como efecto, digamos, de algo eh, demoníaco que hay en el mundo, o sea, como destructor de todo lo que Dios enseña, es separar, es dividir, ¿no? Abdul Baha en una oportunidad dijo, cuando la vida nace, nosotros tenemos diferentes tipos de células, de todo, ¿no? Entonces, la vida se une, es un conjunto diverso de cosas, ¿no? Que somos nosotros. Pero cuando nosotros morimos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Se une? Se desintegra. Entonces, Abdul Baha decía, la, la unión es vida, la división es muerte. Sociedad que se divide es sociedad que está muriendo. Sociedad que se une es una sociedad que va hacia la vida. Lo Entonces, mismo dice, perdón, Alberto, también sobre la paz, que es la vida, y la guerra es muerte. Es igualmente, ¿no? Divide, odia, ¿no? El odio y toda esa actitud de guerra, ¿no? sí, entonces ahí también nuevamente estamos viendo la importancia de la educación espiritual. La educación espiritual, que es vida, busca la unidad, busca que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, ¿no? Que todos practicamos virtudes, y muy bien como nos está hablando, no todo solamente se centra en la familia, sino también velamos por la salud espiritual de nuestro entorno, ¿no? Y en nuestro entorno puede haber cristianos, musulmanes, puede haber bahá'ís, puede haber diferentes, pero no por eso no podemos dejar de orar juntos, por ejemplo. No hay nada de diferencia porque todos creemos en un solo Dios. No podemos dejar de enseñar de que el amor a Dios es malo. No podemos dejar de enseñar que la bondad es buena y es divina, ¿no? No podemos dejar de enseñar que el esfuerzo, ¿no?, por el prójimo es malo, es bueno, porque es una verdad espiritual. Entonces, a través de estos programas que mencionaba Hassan y también Rosana, tenemos nosotros el hecho de que vamos a tener, digamos, buscar una unidad entre todos, ¿no? Con la finalidad de unirnos, con la finalidad de ser más espirituales, ¿no? Sí, de verdad que ese tema es muy interesante y el ser humano, si no recibe esa educación espiritual, está desperdiciando su vida, ¿no? Porque estamos aquí no solamente para educar o desarrollar nuestras capacidades físicas, material, y después tener una profesión, ganar, gastar, ¿y qué? ¿No? Dejamos todo y vamos, y no llevamos nada, sino tenemos una educación adecuada, espiritual, que nos ayuda a dejar huellas espirituales, ¿no? Huellas de amor, de solidaridad, de excelencia, de creatividad, todas esas virtudes que potencialmente tenemos en nuestro ser. Hay una cita también de Abdul Baha que, bueno, más o menos lo dice esto, que la mejor educación es cuando el ser humano voluntariamente decida entre bien y mal, decida el bien. No obligatoriamente, sino voluntariamente. Eso quiere decir que nuestra conciencia debe ser educada de tal manera que en todas situaciones, en todo momento de nuestra vida, voluntariamente decidimos por el bien. O en otras palabras, se puede decir que nos enamoramos de la belleza del bien, que disfrutamos de ser generoso, disfrutamos de ser amoroso, disfrutamos de ser justo, disfrutamos de hacer un corazón a otra persona feliz, ayudarlo, ser bondadoso, ser perdonador. Debemos disfrutar de eso.
Eso sería realmente una educación espiritual, no cuando nos obligan por multa, por castigo, no a hacer algo bien y no, por ejemplo, no ser injusto o no robar porque me van a castigar. Hola, Alberto, tu micrófono está cerrado. Tu micrófono. Ah, sí, disculpa. Lo que pasa es que Nancy está hablando por teléfono y muy fuerte. Ah, ok, Sí, perdón. Pensé sí. que estás hablando aquí. Continúen. No, solamente eso decía que el propósito final de la educación es esta, que las personas desde niñez aprendemos la diferencia entre bien y mal y nuestra conciencia nos indica, incluso no solamente que lo hacemos por ejemplo, ya tengo que ser justo, voy a ser justo, o tengo que decir la verdad, voy a decir, sino disfrutar de eso. Eso sería lo máximo que podemos lograr en nuestra educación y también cuando estamos colaborando en educar otras almas, ¿no? Y muy cierto lo que han dicho ustedes también, que ya no es una época que solamente me preocupo por mi familia, como anteriormente la gente, pues no solamente se preocupaba por su propia familia, sino Baha'u'lláh ahora trae esa interrelación colectiva, mundial incluso. Pero empezamos desde el barrio, ¿no? Los bahá'ís, como muy bien explicó Rosana, hay un proyecto mundial en toda la tierra, en todo ese globo terrenal, que los bahá'ís donde vivimos somos responsables del bienestar y de la educación espiritual de los niños, de empoderamiento de los prejóvenes, de capacitación de adultos, para ir dejando huellas y transformando el barrio, el lugar donde vivimos. Hemos llegado al final de este programa. Siempre es poco, siempre nos queda corto, pero bueno, algo es algo. Así que muchísimas gracias, Rosana, Alberto, por acompañarnos. Aunque mi internet estaba fallando, ¿no? Y yo no sé, que estaba hablando entrecortado cómo era, pero bueno, ya estamos con la hora. Muchísimas gracias por nuestros radio oyentes, seguidores de Facebook, de YouTube. Por favor, síganos en Facebook de Ceneguía, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, y también en un canal de YouTube que tiene Asamblea Local de Ceneguía. Muchísimas gracias, con ganas de volver a tenerlos en el programa. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye.